Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual hablaremos sobre continuidad en funciones de valor real. Pues bien, en matemáticas, cuando hablamos de funciones discontinuas, estamos considerando aquellas funciones tales que cuando nosotros queramos dibujar el comportamiento de ellas en un plano cartesiano, su comportamiento, digamos, generará alguna curva o un trazo que no podrá ser dibujado sin tener que levantar la mano. Es decir, en su comportamiento existirán algunos saltos. Por su parte, una función continua es una función que podrá ser dibujada de forma constante o continua, sin tener que levantar, digamos, la mano cuando nosotros queramos dibujar su comportamiento en el plano cartesiano. Antes de entrar en materia, vamos a considerar algunos conceptos básicos para analizar cómo es el comportamiento de las funciones, digamos, cuando son continuas o discontinuas. Bueno, tenemos un primer comportamiento aquí. Por ejemplo, si tenemos esta función, bueno, supongamos que f pues es cualquier función de valor real, y nosotros tenemos que aquí hay un vacío, ¿cierto? Hay como un salto, ¿cierto? Esos saltos normalmente ocurren cuando, por ejemplo, tenemos o consideramos las asíntotas, por ejemplo, ¿no? Tomando, digamos, un caso muy particular. Pero bueno, consideramos aquí un salto. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que f, o sea, nuestra función, no está definida en c. Es decir, cuando x toma el valor de c, ¿cierto? No está definida. Es decir, f de c, pues no está definida. Sin embargo, el límite, cuando f de x, digamos, el límite de f de x cuando x se acerca a c, existe. Y sabemos aquí que el límite cuando x pues tiende a c de nuestra función f de x pues tiende a ser L, tal cual como está allí. Recordemos que el límite es cuando se acerca tanto por arriba como por abajo. Entonces se está acercando tanto que se aproxima a este límite, pues que lo hemos denotado con L. Bueno, ahí es un comportamiento, ¿no? Digamos, no existe en el punto C, pero sí existe su límite, tal cual como lo estamos viendo allí. Ahora bien, segundo caso. Por ejemplo, esto ocurre cuando definimos una función a trozos, ¿cierto? Digamos por intervalos. Bueno, entonces el comportamiento aquí es el siguiente. Tenemos que para C, aquí, para C existe un f de x, existe un valor. Por lo tanto, la función está definida en C, ¿cierto? Por lo tanto, pues aquí, perdón, aquí era f de C, pues existe, ¿cierto? Y toma un valor, ¿cierto? Sin embargo, hay que considerar que aquí el límite pues no existe. ¿Por qué no existe? Porque tanto tiene que acercarse por este lado y tiene que acercarse por acá. Y podemos ver que no coinciden en un punto, sino que hay como un salto allí. Perdón, aquí tendríamos el tercer caso y aquí tendríamos el cuarto caso. Bueno, ahora vamos a considerar entonces cuando estamos hablando pues de las asíntotas, ¿no? Digamos aquí tenemos una asíntota, recordemos que tanto por izquierda y como por derecha se va aproximando tanto a C, pero nunca va a llegar a ser C, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que f pues no va a estar definida en C, ¿cierto? Es decir, pues no es f de C, pues no existe aquí. Sin embargo, el límite sí existe, pero hay que considerar que cuando nosotros consideramos el límite de f de x cuando x pues tiende a c, esto tiende a crecer tanto, ¿cierto? Que se aproxima pues a lo que denominamos más infinito. Bueno, un caso pues muy particular sería que cuando nosotros le definamos el valor a c, bueno, se le definió un valor aquí a c, por lo tanto aquí f de c pues sí existe y su límite pues tiende al más infinito. Y dos comportamientos, digamos, que podemos considerar pues importantes acá. Por ejemplo, en el quinto, digamos, tenemos pues esta función aquí,
donde nosotros podemos ver aquí que f pues está definida en c. Resulta que cuando x pues digamos toma el valor de c, pues al evaluarlo se va a tomar este punto que está acá, por fuera de la curva, ¿cierto? Tal cual como está allí. No obstante, el límite pues de f de x, cuando x se acerca a c, lo que les había comentado, cuando nos acercamos por acá y nos acercamos por acá, nos estamos aproximando a este valor de L, ¿cierto? Por lo tanto, podemos observar algo aquí, ¿cierto? Podemos ver que este f de c y tanto este límite, pues, son dos cosas o tienen dos valores, pues, diferentes, ¿cierto? Es decir, existe como esa forma, digamos, de un salto, pero, digamos, de algún modo se ha, digamos, llenado ese vacío con este valor que está aquí, ¿cierto? Eso es lo que está pasando allí. Ahora, si observamos en el caso 6, podemos ver, bueno, tenemos nuestra curva allí, podemos ver que f de c pues existe, y el límite pues también de f de x, cuando x pues se acerca a c, por acá y por acá, pues existe, ¿cierto? Y podemos observar que se cumple esta relación. Podemos ver que el límite de f de x cuando x tiende a c, pues será igual a f de c, ¿cierto? Solo así, pues podemos ver que aquí sí existe como una continuidad, ¿cierto? No existe como ese tipo de saltos, ¿cierto? Acá podemos ver, existe el salto, pero, digamos, de algún modo se llena como ese espacio. Acá podemos ver una función que es, digamos, constantemente continua. Ahora entraremos a hablar de la definición formal de continuidad para funciones de valor real. Bueno, entonces, ¿cuándo diremos que una función pues es continua? Si nosotros tenemos pues una función f, pues real, ¿cierto? Digamos que ella pues está definida en A, que es un punto, ¿cierto? Entonces f pues digamos será continua en este punto si se cumple esta igualdad. Es decir, el límite de nuestra función cuando x se acerca a ese valor de ese límite, ¿cierto? Deberá ser igual al valor de cuando evaluemos f de a, ¿cierto? Solo así tendremos que una función pues es continua, ¿cierto? Bueno, en términos, digamos, matemáticos, digamos, si nosotros tenemos un exión, digamos aquí, para todo exión mayor que 0, pues existirá un delta sub exión, ¿cierto? Tal que la distancia, recordemos que esta parte de acá corresponde a la distancia en el eje Y, ¿cierto? Cuando nos estamos aproximando a f de a con f de x, ¿cierto? Será tan pequeña esa distancia, a modo que en el eje x también vendría siendo pues una distancia sumamente pequeña. Pues vamos a desarrollar un ejemplo aquí. Pues nos están preguntando que, bueno, sea f de x aquí pues igual a 2x más 1, y nos preguntan pues que si esta es continua cuando x pues toma el valor de 1. Recordemos pues digamos la definición. Lo único que tenemos que probar aquí es que el límite, digamos, cuando x pues en este caso tiende a 1, digamos, de nuestra función f de x deberá ser igual a f evaluado en ese punto. Eso es lo que nos está diciendo allí, digamos, la definición, ¿cierto? Entonces, vamos a, digamos, a ver qué es esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos entonces aquí el límite cuando x tiende a 1. Para nosotros, f de x, pues vendría siendo 2x más 1. 2x más 1 deberá ser igual ¿a quién? A f de 1, ¿cierto? Es decir, cuando x tiende o se acerca a 1, entonces en la parte de acá tendríamos 2 por 1
más 1 deberá ser igual, entonces, cuando evaluamos f de 1, esto pues vendría siendo considerar pues aquí nuestra función, ¿cierto? Es decir, 2 aquí por x, pero x va a tomar el valor de 1, ¿cierto? Más 1, ¿cierto? Que corresponde a esta parte que está acá, ¿cierto? Entonces, tenemos 2 por 1, pues va a ser 2, más 1, es igual, 2 por 1, pues 2, más 1. Entonces, 3 es igual a 3. Entonces, quiere decir que esta igualdad, eso es algo verdadero, ¿cierto? Por lo tanto, podemos afirmar que esa igualdad allí se verifica, por lo tanto, como cumple la condición de la definición, podemos decir que esta función pues será continua cuando x toma el valor de 1. Bueno, entonces vamos a verificar el siguiente ejemplo. F de x, bueno, x al cuadrado menos 1 sobre x más 1, nos están preguntando aquí que si es continua cuando x es igual a menos 1. ¿Listo? Entonces, la definición nos dice que, bueno, el límite cuando x, en este caso se va a acercar a menos 1, ¿cierto? De nuestra función debe ser igual a f, digamos, la función evaluada cuando x pues vale menos 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esto exactamente? Esto vendría siendo el límite cuando x pues tiende a menos 1, f de x ya sabemos que corresponde pues a esta parte, ¿cierto? Eso es nuestra función, x al cuadrado menos 1 sobre x más 1 debe ser igual a f de menos 1. Importante observar aquí que en nuestra función, cuando x toma el valor de menos 1 aquí, entonces en la base tendríamos algo así. Perdón, bueno, vamos a escribirlo mejor. Tendríamos entonces menos 1. Entonces me va a quedar menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Menos 1 sobre, entonces me va a quedar aquí menos 1, aquí x, más 1. Pero ojo aquí, importante considerar que esto, cuando yo lo evalúo, pues eso se me hace 0, ¿cierto? Por lo que, ¿qué pasa allí en ese caso? Eso quiere decir que f de menos 1 no está definido, ¿cierto? No existe, ¿cierto? Pero veamos algo aquí. Entonces, ya vimos allí que f de menos 1 pues no existe, ¿cierto? Esto no existe, ¿cierto? Ya sabemos que esa parte pues no existe. Pero veamos aquí cuál es el comportamiento del límite. Entonces, límite cuando x tiende a menos 1, ¿cierto? Aquí puedo aplicar, digamos, propiedades de factorización. Eso vendría siendo lo que se conoce como diferencia de cuadrados y se puede expresar así, como x más 1 factor de x menos 1 sobre x más 1, ¿cierto? Igual, entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Aquí puedo simplificar este término con este término, simplemente se cancelan y me va a quedar esto como límite cuando x pues se acerca a menos 1, ¿cierto? De x menos 1. Es decir, aquí, cuando se acerca a menos 1, entonces me va a quedar aquí menos 1. Cuando esta parte pues se acerca a menos 1, será igual a menos 1, menos 1, ¿cierto? Cuando evalúo este límite. Y esto es igual a menos 2. Entonces, ¿qué pasó allí en ese ejercicio? Pudimos observar que f de menos 1 pues no está definida, pero su límite sí, digamos, fue posible calcularlo, ¿cierto? Entonces, nosotros observamos que el límite de esta función, cuando se acerca pues a menos 1, existe, ¿cierto? Ya vemos que es menos 2, pero f de menos 1 no está definida. Entonces, ¿qué podemos decir de este ejercicio?
Entonces allí nosotros podemos decir que como no se cumple esta igualdad, ¿cierto? Porque esto no existe, ¿cierto? Entonces podemos afirmar que nuestra función no es continua cuando x pues es igual a menos 1. Otro ejemplo, bueno, nuestra función f de x igual a 1 sobre x, nos preguntan pues que si es continua cuando x es igual a 0. Entonces, bueno, partimos de la definición, límite cuando x pues se acerca a 0, en este caso, pues de f de x deberá ser igual pues a f de 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tendríamos este límite pues será igual al límite cuando x tiende a 0. Esta parte pues ya sabemos que corresponde a este 1 sobre x, ¿cierto? Igual, y resulta y acontece que esto de aquí pues no está definido, ¿cierto? ¿Por qué no está definido? Porque si yo evalúo en f de 0, eso me quedaría algo así, 1 sobre 0, ¿cierto? Y eso es algo indeterminado, no se puede considerar. Por lo tanto, esto está indefinido. Bueno, esta función, ¿no? Me refiero a esta f de x, ¿no? No existe, ¿cierto? Y por su parte, este límite sí existe. Ese límite es más infinito, ¿cierto? Eso vendría siendo más infinito, ¿cierto? Por lo tanto, pues aquí tenemos, digamos que nuestra igualdad pues no se cumple, ¿cierto? No es necesario de pronto escribir esto, simplemente pues argumentarlo y decir pues que el límite de nuestra función pues será más infinito, ¿cierto? Es decir, no tiene un valor real, ¿cierto? Más adelante veremos que este límite pues deberá tener pues un valor real, ¿cierto? Si no lo tiene, pues no podemos hablar de funciones continuas, ¿cierto? Entonces, y a su vez, digamos aquí, como esto no tiene un valor, digamos, real, ¿cierto? Y este, a su vez, no está definido, entonces, pues, no aplica, pues, digamos, la definición de función continua, por lo tanto, pues, esta función no es continua cuando x, pues, vale igual a 0. Entonces, algo de lo que ya les estaba comentando, una definición aquí, pues les había comentado pues que una función real f pues se dirá que es discontinua en un punto x igual a, pues si f no es continua en dicho punto, ¿no? Eso quiere decir pues que no cumple la definición de continuidad, ¿no? Ya miramos pues algunos ejemplos. Sin embargo, aquí vamos a considerar algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí, f de x igual a 1 sobre x menos 3. ¿Eso qué quiere decir aquí? Recordemos que aquí, esta parte, digamos, no puede ser dividido entre 0. Por lo tanto, aquí x deberá ser diferente de 3. Porque si x vale 3, entonces aquí tendríamos 3 menos 3, es decir, estaríamos dividiendo entre 0, lo que implica que esta función es discontinua, en x igual a 3. Eso es lo que nos está diciendo. Esta función será discontinua cuando x es igual a 3. Podemos observar que esta función de acá pues tiene un comportamiento similar. Cuando x pues vale 3, allí vemos que esto de acá abajo pues se hace 0, ¿cierto? Entonces podemos decir que, bueno, f de x es discontinua en x igual a 3, ¿cierto? Aquí no puede valer 3, ¿cierto? Bueno, aquí, ¿qué podemos observar? ¿O qué es importante considerar? Es importante tener en cuenta que el logaritmo natural siempre existe para valores positivos, ¿cierto? Para valores positivos, ¿cierto? Por lo tanto, aquí van a existir no un solo punto, sino bastantes puntos, ¿cierto?
pero tampoco puede ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos que aquí 1 menos x debe ser mayor o igual a 0, ¿cierto? Por lo tanto, si esta x la paso al otro lado, voy a tener algo así, 1 menor o igual que x, ¿cierto? Y por lo tanto, esto viene siendo un intervalo, ¿cierto? Sería lo mismo si yo lo escribiera como x menores o iguales que 1. Esto es un intervalo, es decir, desde menos infinito hasta 1 cerrado, ¿cierto? Perdón, aquí tiene que ser mayor que 0, perdón, aquí lo consideré mal, entonces aquí vendría siendo abierta. Entonces allí pues hay infinidad de puntos donde pues esta función vendría siendo discontinua, ¿no? Pues acá únicamente es un solo punto y allá también un único punto. Sin embargo, es importante considerar que acá en continuidad pues no hablaremos de infinitos puntos, ¿no? Simplemente consideraremos casos particulares, ¿cierto? Por ejemplo, consideraremos una función y la pregunta será definir o digamos decir si dicha función es continua en un punto en particular. Perdón, creo lo comenté mal acá. Entonces, este ejercicio, digamos, nosotros clasificamos aquí que esto pues va a existir siempre que 1 menos x pues sea positivo, ¿cierto? Y llegamos a esta solución. Eso quiere decir que en este intervalo esa función pues será continua. Discontinua será, digamos, en la parte que no corresponda a este intervalo. Es decir, desde 1 cerrado hasta más infinito. Entonces, si nosotros consideramos elementos aquí, digamos, y lo reemplazamos acá, pues podremos observar que esta función pues no va a estar definida allí. Por lo tanto, pues como les estaba comentando, pues son infinitos puntos. Y algunas propiedades. Entonces, sean f y g funciones continuas en A. Listo, ya sabemos que ellas son continuas en el punto, digamos, cuando x pues vale A, ¿cierto? Entonces tenemos 5 propiedades acá. Listo, ya sabemos que f pues es continua en este punto, ¿cierto? Y si nosotros la multiplicamos por un alfa, que pertenece pues a un número real, entonces tendríamos alfa por f, ¿cierto? Ese producto seguirá siendo continuo en x igual a A, ¿cierto? Ahora bien, dos funciones continuas aquí, sumadas o restadas, seguirán, digamos, ellas son continuas, pues ya sabemos en x igual a A, si nosotros la sumamos o la restamos, es el resultado de esa suma o de esa resta, pues seguirá siendo continuo en A. Ahora bien, si nosotros las multiplicamos, ¿cierto? Ese producto o ese resultado, pues seguirá siendo continuo en A. Ahora bien, 1 dividido entre g, ya sabemos que g pues es una función continua en A, ¿cierto? Seguirá siendo, o este resultado, ¿cierto? Seguirá siendo continuo en x igual a A, siempre que nosotros tengamos que g, al evaluarlo recordemos que g es la función, ¿cierto? Y si la evaluamos en A, pues deberá ser diferente de 0. Recordemos, nunca podemos dividir entre 0, ¿cierto? O no se lo considera, o no está definido, ¿cierto? Asimismo, la división de dos funciones continuas en A, ¿cierto? Digamos, el resultado de esta división seguirá siendo continuo solamente si al evaluar g de A, ¿cierto? Es esta parte de abajo, ¿cierto? Deberá ser diferente de 0. Vamos entonces a desarrollar este ejemplo. Tenemos dos funciones, f de x igual a esto y g de x, bueno, tal cual como está escrita allí. Y nos están preguntando, ¿la suma de ellas es continua en x igual a menos 1? Lo primero que tenemos que verificar es que
si esta función es continua en x igual a menos 1 y esta función es continua en x igual a menos 1, su suma se esperaría que sea una función continua, ¿cierto? Por las propiedades que acabamos de mencionar. Bueno, entonces, en la primera parte tendríamos nosotros que el límite cuando x tiende a menos 1, ¿cierto? De 2x más 1 sobre x menos 1 debe ser igual a f de menos 1, ¿cierto? Evidentemente la primera parte. La otra parte vendría siendo límite cuando x se acerca a menos 1 y ahora nuestra función es esta de acá. Tendríamos x más 1 sobre x al cuadrado más 1. Esto debe ser igual, ahora ya no hablaremos de f de x, sino de g de menos 1, ¿cierto? Porque nosotros la hemos denominado esta primera como f de x y a esta segunda como g de x, ¿cierto? Entonces, si esta igualdad se cumple acá, es continua esta función en x menos 1, recordemos la definición, y si esto se cumple acá, pues es continua en g de x en x igual a menos 1, ¿cierto? Cuando vale menos 1, pues vamos a tener acá 2 por menos 1 más 1 sobre menos 1 menos 1. Cuando evaluamos el límite, ¿no? Cuando nos acercamos acá, igual tendríamos 2 menos 1 más 1, ¿cierto? Cuando evaluamos aquí, sobre menos 1, perdón, menos 1. Evidentemente, estos dos resultados pues van a ser iguales. Lo que quiere decir que f o nuestra función f de x es continua, digamos cuando x vale menos 1. Ya verificamos esta primera parte. La segunda parte tendríamos que aquí, cuando evaluamos el límite, tendríamos aquí menos 1 más 1 sobre, bueno, menos 1 al cuadrado más 1. Esto deberá ser igual aquí al evaluar nuestra función, ¿cierto? Es decir, tendríamos menos 1 más 1 sobre menos 1 al cuadrado más 1. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? 1 menos 1, pues 0 sobre, bueno, aquí nos va a quedar pues, bueno, vamos a escribirlo por acá. La primera parte nos va a quedar arriba 0 sobre menos 1 al cuadrado, pues eso será 1, ¿cierto? Entonces 1 más 1 pues me va a dar 2, igual aquí. La otra parte es 0 sobre 2, ¿cierto? Es decir, 0 será igual a 0, ¿cierto? Por lo tanto, ya sabemos que como cumple la definición, esta función será continua cuando x vale menos 1, ¿cierto? Evidentemente, su suma, por las propiedades que acabamos de mencionar, será continua en x igual a menos 1. La suma, pues, de estas dos expresiones, ¿cierto? Por las propiedades que acabamos de mencionar. Bueno, para responder la segunda pregunta, tenemos que f de x, pues, es continua en x igual a menos 1. Y también sabemos que g de x, pues, es continua en x igual a menos 1. Pero, ojo, hay que considerar allí que g de menos 1, si lo recordamos, esto nos daba 0, ¿cierto? Ya sabemos que al evaluar aquí va a ser 0 esta parte. Es decir, estaríamos dividiendo una expresión entre 0, ¿cierto? Entonces, esto de aquí, pues nosotros lo escribiríamos como 2x más 1, ¿cierto? F de x, ¿cierto? X menos 1, y esto se encuentra dividido entre g de x, que es x más 1 sobre x al cuadrado más 1, ¿cierto? Evidentemente, esta parte que corresponde a g de x, pues es 0, ¿cierto? Por lo tanto, esta expresión no será posible, ¿cierto? No será posible allí, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir allí? ¿Cierto? Cuando g de x pues se hace 0, pues eso quiere decir que esta división
pues no va a ser continua cuando x es igual a menos 1. Teorema: si f es una función continua en A y tenemos pues una función g que es continua, digamos, en f de A, esto vendría siendo pues un valor real, digamos, nuestra función evaluada en ese punto A, que es lo que nosotros conocemos como funciones compuestas, ¿cierto? Entonces, esa función compuesta es continua solamente, digamos, si se cumple que f es continua en el punto A y, digamos, este resultado de allí que se obtenga, digamos, al evaluarlo en G, también sea continuo. Ahora vamos a hacer un ejemplo, ¿cierto? Entonces, bueno, sea f de x igual a seno de x y g de x igual al logaritmo natural de x. Entonces, nos están preguntando la compuesta g, digamos, compuesta con f, ¿cierto? Es continua en el punto x igual a pi medios. Eso es lo que nos están pidiendo allí. Entonces, importante, para nosotros A está tomando el valor aquí de pi medios. Entonces, lo primero que tenemos que verificar es que para nosotros aquí si f pues es continua en A. Para nosotros f es la primera función, ¿cierto? Es decir, primero tenemos que evaluar en f y luego ese resultado verificar que sea continuo en G. Eso es, digamos, la definición, ¿cierto? El resultado de f de A, ¿cierto? Que es esta primera parte, ese resultado debemos verificar si es continuo en G, ¿cierto? Para nosotros G, aquí pues está tomando el valor del logaritmo natural de x. Entonces, vamos a verificar si es continuo f de x en pi medios. Entonces, vamos a verificar esa parte. Sería límite, cuando x tiende a pi medios, nuestra función pues vendría siendo seno de x, ¿cierto? Debe ser igual a f de x, ¿cierto? Vamos a verificar si esa continuidad pues es, digamos, se comprueba, pues digamos que podemos verificarla, ¿no? Entonces, este límite, aquí tendríamos seno de pi medios, ¿cierto? Deberá ser igual, cuando evaluamos aquí, pues tendríamos, aquí era f de pi medios. Entonces aquí tendríamos seno de pi medios, ¿cierto? Y seno de pi medios, pues es 1 igual a 1. Entonces, ¿qué estamos comprobando aquí? La primera parte, estamos comprobando que es constante, esta función es constante en pi x igual a pi medios. Entonces, tenemos que escribirla. F de x, perdón, bueno, voy a escribirlo por acá. Entonces, f de x igual a seno de x es continua en x igual a pi medios. Entonces, ya verifiqué la primera parte, ¿cierto? Entonces ya sabemos que eso es continuo allí por aplicando pues nuestra definición de continuidad, ¿cierto? Y ya sabemos que al evaluarla pues va a tomar el valor de 1, ¿cierto? Bueno, entonces, ahora ese resultado, pues digamos, deberá evaluarse en G, ¿cierto? Después de todo, es importante tener en cuenta que para nosotros aquí g de f de x pues será igual, entonces, ¿quién es la función g? La función g para nosotros es logaritmo natural, ¿cierto? Pero, ¿logaritmo natural de quién? De f de x. ¿Y quién es f de x para nosotros? Seno de x. Entonces, seno de x. Entonces, eso es, digamos, la función compuesta, ¿no? Tal cual como se definiría allí. Entonces, nosotros ya verificamos que esto es
es continuo cuando x pues toma el valor de pi. Y ya verificamos que cuando x es igual a pi medios, pues evidentemente toma el valor de 1, ¿cierto? Entonces tenemos que ahora verificar si esta compuesta es continua para x, digamos, cuando toma el valor de pi medios. Es decir, entonces vamos a verificar lo siguiente. Límite, cuando x se acerca a pi medios, de nuestra función compuesta g compuesta f es igual, bueno, perdón, aquí escribamos f de x, ¿cierto? Debe ser igual a, perdón, g compuesta f de x, ¿cierto? Esto es lo que nosotros debemos verificar, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos nosotros allí? Esta parte de aquí. Esto ya sabemos que corresponde a esto, ¿cierto? Por lo tanto, cuando se acerca a pi medios tendríamos lo siguiente. Cuando lo evaluamos el límite, ¿no? Por acá, tendríamos límite de seno de pi medios, ¿cierto? Allí tendríamos, ¿cierto? Cuando reemplazamos aquí, ¿cierto? Cuando x pues se acerca a pi medios, ¿cierto? Que corresponde pues a esto, ¿cierto? Esta parte debería ser igual a esta compuesta. Es decir, evaluada pues aquí, perdón, no lo escribí, en pi medios, ¿cierto? Entonces aquí vendría siendo pues únicamente logaritmo natural de seno de pi medios. Bueno, y entonces evidentemente esto me va a quedar logaritmo natural, ya habíamos comprobado que esto era 1, ¿cierto? Entonces, logaritmo natural de 1 es igual al logaritmo natural de 1. Entonces, estamos viendo que se verifica, ¿cierto? Por lo tanto, estamos verificando nuestro teorema acá, ¿cierto? Entonces, como ya se dio pues que es continuo, ¿cierto? Entonces, esta función compuesta pues será continua en x igual a pi medios. Entonces, dos cosas que debemos considerar aquí. Primero, nuestra función, digamos, la primera donde vamos a evaluar, ¿cierto? Recordemos, el orden es así. Se evalúa primero en f y luego ese resultado se debe evaluar en g, ¿cierto? Es esto, ¿cierto? Lo que he escrito aquí, ¿cierto? Pero primero tenemos que verificar que esta función sea continua, ¿dónde? En este punto, ¿cierto? Y luego ese resultado deberá ser continuo, ¿cierto? En la función g, tal cual como lo hemos escrito aquí, ¿cierto? Si se cumple eso, pues podemos decir que esa función compuesta, pues es continua. Si dado el caso, la primera función f no era continua, entonces inmediatamente podemos argumentar que la compuesta pues no será continua. Entonces vamos a desarrollar ahora un ejemplo particular. Entonces sea f de x pues igual a esta expresión tal cual como está allí. Nos piden pues encontrar los puntos de discontinuidad, ¿cierto? Entonces vamos a verificar algo aquí. La teoría nos dice que pues para que sea continuo tiene que cumplirse que el límite, digamos, pues aquí hay muchos puntos de discontinuidad, ¿no? Bueno, los vamos a ver a continuación. Perdón, vamos a verificar esos puntos de discontinuidad, ¿no? Que se encuentran allí, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, x, aquí, por ejemplo, aquí vemos que, por ejemplo, hay un producto, ¿cierto? De factores, ¿cierto? Entonces, recordemos que jamás podemos dividir entre 0, ¿cierto? No se puede dividir entre 0. Entonces, podemos aquí encontrar, digamos, o verificar que esos puntos de discontinuidad se van a presentar cuando esto valga 0, también cuando esto de acá sea igual a 0 o también cuando x más 3 sea igual a 0, ¿cierto? En esos tres casos,
se va a cumplir digamos, que esta función pues sea discontinua, ¿cierto? Únicamente en estos tres casos, porque aquí, si este término es 0, pues al multiplicar 0 por todo esto, pues me va a quedar 0, ¿cierto? Se va a dividir entre 0, lo mismo ocurre con estos otros factores que están aquí. Por lo tanto, cuando yo igualo esto a 0, entonces voy a determinar el valor de x para el cual eso se hace 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué encuentro aquí? Aquí encuentro que x es igual cuando yo despejo, ¿cierto? Este menos 1 está restando, pasaría al otro lado a sumar. Eso quiere decir que cuando x vale 1, aquí, ¿cierto? Pues eso se me va a hacer 0, ¿cierto? Allí tendríamos un punto de discontinuidad. Acá, ¿qué más tendríamos por acá? Aquí tendríamos que x es igual, aquí está sumando, pasaría al otro lado a restar. Otro punto de discontinuidad. Aquí x no puede ser menos 1, ¿cierto? En esta parte de acá. Otro de acá. Tendríamos que x es igual a menos 3, ¿cierto? Es decir, tendríamos otro punto de discontinuidad, ¿cierto? Por lo tanto, bueno, perdón, aquí decíamos pues tenemos que, ¿cierto? Y teníamos esto acá, por lo tanto, f de x no es continua en, digamos, x igual, ya sabemos, cuando x vale 1, cuando x vale menos 1 y, perdón, bueno, vamos a escribirlo así. Cuando x es igual a menos 1, cuando x es igual a menos 1, ¿cierto? Y cuando x es igual a menos 3, ¿cierto? Esos vendrían siendo los puntos de discontinuidad en esa función. Bueno, ahora hablaremos de los tipos de discontinuidad. Bueno, en teoría existen dos tipos de discontinuidad. Existe una discontinuidad removible y también existe ese tipo de discontinuidad que no será removible. Pues bien, sea f, digamos, una función que va desde un subconjunto de R hacia los reales, digamos, discontinua en un punto A que pertenece a los reales. Ya sabemos que es discontinua, ¿no? Entonces podemos afirmar lo siguiente. Bueno, para el caso de la discontinuidad removible, resulta que si nosotros tenemos o consideramos que, o encontramos, perdón, que si el límite de nuestra función cuando x pues se acerca a existe y es finito, recordemos que cuando decíamos que es finito quiere decir que tendrá un valor real, ¿cierto? No puede decir que, por ejemplo, que ese límite tienda a infinito menos infinito, sino que tiene que ser un valor real, ¿listo? Entonces, la función discontinua se debe redefinir o la podemos volver a escribir de la siguiente manera. Entonces, la vamos a escribir así, ¿listo? La vamos a escribir como la función, a modo que va a ser f de x, o sea, va a ser ella misma, si x pues será diferente de a, ¿cierto? Y resulta que va a ser igual al límite de esa función cuando x tiende a a, si x sea igual a a. Solo así nosotros lograremos que esta función que antes era discontinua, ahora sea continua. En el otro caso, cuando la discontinuidad es no removible, ¿cierto? Tendremos pues el caso particular de que, bueno, este límite no existe o bien no es finito, ¿cierto? Ya les había comentado que cuando decíamos que no es finito, pues son ese tipo de límites que tienden a más infinito, menos infinito e infinito. Vamos entonces a desarrollar el siguiente ejemplo. ¿Listo? Entonces tenemos
la función g de x, seno de x, bueno, sobre x, es discontinua cuando x es igual a 0, ¿cierto? Eso lo podemos ver, lo podemos verificar, ¿cierto? Aquí x no puede ser 0, ¿cierto? Entonces vamos a determinar el tipo de discontinuidad en dicho punto. ¿Listo? Recordemos, hay dos tipos de discontinuidad, la removible y la no removible. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer aquí? Vamos entonces a verificar que si el límite de esta función existe, ¿cierto? Entonces, tenemos que, dos puntos. Entonces tendríamos que el límite, cuando x se acerca a 0, ¿cierto? Porque lo vamos a verificar en 0, cuando x se acerca a 0, de seno de x sobre x. Este límite, basta preguntarse si es posible calcularlo o no es posible calcularlo. Pues bien, en uno de los videos anteriores demostré que este límite era igual a 1. ¿Listo? Por lo tanto, ese límite sí existe. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que este límite existe. Luego, la función se redefine así. Vamos a escribirlo acá. Se redefine así. Lo podemos escribir de la siguiente manera. La vamos a escribir como f de x. Recordemos, tiene dos partes, ¿cierto? La primera parte, que será igual a ella misma, seno de x sobre x, digamos que sea, aquí me faltó el igual, que sea igual a ella, solamente cuando x sea diferente de 0. ¿Listo? Cuando x es diferente de 0, pues será igual a ella misma. ¿Listo? Ahora bien, será igual al límite, ¿cierto? Aquí decía, si nosotros recordamos, decía límite cuando x pues tiende, a de f de x, decía, ¿cierto? Para nosotros ese límite ya lo evaluamos. Ya sabemos que este límite para nosotros vale 1. Entonces aquí toma el valor de 1. Aquí me faltó si x es igual a 0. ¿Listo? Entonces esos son los cambios que tenemos que hacer para redefinir la función. ¿Listo? Recordemos, f de x igual a ella misma, ¿sí? O cuando, digamos, x sea diferente de 0. Cuando es igual a 0, la vamos a igualar al límite. ¿Listo? Pero ya evaluado. Y ese límite, pues ya sabemos que vale 1. Entonces, ya podemos argumentar que esta discontinuidad de esta función, pues se pudo redefinir, ¿cierto? De esta manera, ¿cierto? Como se pudo redefinir de esa manera, la discontinuidad, pues va a ser removible. Vamos entonces a desarrollar el siguiente ejemplo. La función g de x, x al cuadrado menos 4, sobre x al cuadrado menos 2x, es discontinua en x igual a 0 y x igual a 2. ¿Listo? Vamos a verificar entonces el tipo de discontinuidad en cada punto. ¿Listo? Entonces tenemos que hacer allí, digamos, dos procedimientos diferentes, ¿no? Primero lo vamos a hacer para x igual a 0, ¿cierto? Y luego lo vamos a hacer para x igual a 2. Entonces vamos a verificar, ¿listo? Entonces, pongamos aquí, cuando x es igual a 0. Entonces vamos a verificar si ese límite existe o no existe. ¿Listo? Entonces, tendríamos límite cuando x se acerca a 0, supongamos aquí, de x al cuadrado menos 4
sobre x al cuadrado, bueno, menos 2x, ¿cierto? Vamos a verificar entonces si ese límite existe. ¿Listo? Esto será igual. Entonces vamos a aplicar algunos procedimientos de factorización acá. Por ejemplo, en la parte de arriba tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces vamos a expresarlo como tal. Bueno, x menos 2, factor de x más 2, sobre, aquí puedo sacar un factor común que es x. Entonces tendríamos x, factor de x menos 2. Bueno, y vamos a proceder a simplificar términos que se puedan simplificar, pues entre ellos. Este término se puede simplificar con este término, ¿cierto? Entonces, esto será igual, pues, al límite, cuando x se acerca a 0, me va a quedar como x más 2 sobre x, ¿cierto? Eso es lo que me va a quedar allí. Y evidentemente este límite pues será igual cuando se acerca a 0, entonces esto tiende, digamos, a crecer bastante, ¿no? Bueno, aunque lo podríamos seguir, digamos, simplificando o digamos escribiendo de una manera más, digamos, más entendible así. Bueno, podemos repartir la base, entonces tendríamos como x sobre x más 2 sobre x, ¿cierto? Es decir, esto es igual al límite cuando x tiende a 0, x sobre x, pues eso es 1 más 2 sobre x, ¿cierto? Es decir, esto es igual, límite de una constante, pues será ella misma, más, y esto pues tenderá a ser infinito, ¿cierto? Y esto pues evidentemente será infinito. ¿Listo? Por lo tanto, este límite, habíamos dicho que bien no existe o bien no es finito. En este caso pues estamos diciendo que no es finito, ¿cierto? Como no es finito, entonces quiere decir que la discontinuidad para este punto no es removible. Entonces, su discontinuidad, digamos, aquí, para g de x, digamos, ya sabemos que es esto, ¿cierto? Coma, cuando, digamos aquí, x es igual a 0, coma, es una discontinuidad no removible. Bueno, ya sabemos que no va a ser posible remover la discontinuidad en ese caso. Entonces, ahora vamos a verificar cuando x es igual a 2. Entonces, hacemos básicamente el mismo procedimiento. Vamos a calcular el límite de esa función. Ahora, no cuando se acerca a 0, sino que ahora tiene que acercarse a 2. ¿Listo? Entonces tendríamos, bueno, el límite de nuestra función x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado menos 2x. Bueno, vamos entonces a desarrollar aquí un proceso algebraico. Es igual entonces al límite cuando x se acerca a 2. Bueno, aquí como les había comentado anteriormente tenemos diferencia de cuadrados. Se puede escribir como x menos 2 factor de x más 2, cierra allí, sobre, bueno, aquí puedo sacar un factor común, x, factor común de x menos 2. ¿Listo? Bueno, allí podemos simplificar algunos elementos, ¿cierto? Por ejemplo, este de aquí se puede simplificar con este elemento de allá. ¿Listo? Es decir, esto será igual entonces al límite cuando x es igual a 2 de x más 2 sobre x. Eso es lo que nos está quedando allí. Es decir, que cuando lo evaluamos, ese límite será igual pues a 2 más 2 sobre 2, ¿cierto? X se está acercando a 2, entonces por eso aquí escribo 2 y aquí también escribo 2. Es decir, 2 más 2 me va a dar 4,
sobre 2, es decir, esto nos va a dar 2. Vamos a redefinir entonces, ya sabemos que el límite pues de esta función pues nos dio 2, ¿cierto? Luego tendríamos lo siguiente. Luego tendríamos que, bueno, nuestra nueva función será g de x, que la vamos a redefinir como ella misma, recordemos, va a ser ella misma si x es diferente de 2, ¿cierto? Ella misma cuando sea diferente de 2. Y recordemos que aquí venía el límite de nuestra función, pero el límite ya sabemos que es 2. Entonces 2 si x es igual a 2. Entonces digamos, ya pudimos aquí redefinir nuestra función. A modo que cuando x es igual a 2, digamos, aquí, perdón, cuando x es igual a 2, la discontinuidad es removible. Bueno, allí tuvimos pues los dos casos, ¿cierto? En ese ejemplo que hicimos allí. Y ya para terminar, vamos a ver entonces continuidad lateral. ¿Listo? Bueno, entonces si consideramos nosotros una función pues de valor real, digamos que empieza desde un determinado conjunto, digamos, real, y sus dominios, digamos, son los reales y su rango pues son los reales, entonces decimos nosotros aquí lo siguiente, ¿no? F es continua por izquierda, ¿cierto? En el punto x igual a si pasa lo siguiente. Es decir, si yo calculo su límite, ¿listo? De esta manera, x y me voy acercando a, pero por el lado de los negativos. Aquí dice menos, ¿cierto? Por el lado de los negativos, por decirlo así, de alguna manera, ¿cierto? Por el lado izquierdo, ¿listo? Me voy acercando a este punto A y debe cumplirse, pues, nuestra definición de continuidad. Entonces allí podemos decir que es continua, digamos, en ese punto, pero por la izquierda. ¿Listo? Ahora bien, es continua por la derecha si en el punto A, digamos, si calculamos este límite por el lado de los positivos, dice allí, y debe cumplirse pues la definición de continuidad, ¿cierto? En teoría, o en conclusión, perdón, podemos decir aquí que f es continua en A, si solo si es continua tanto por derecha y por izquierda en A. Eso quiere decir que si nos acercamos por derecha y por izquierda, siempre tendremos que se vaya a verificar tanto por derecha y por la izquierda, perdón, y por derecha se vaya a verificar esta igualdad, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo allí. Vamos entonces a desarrollar el siguiente ejemplo. Es importante mencionar que este tipo de, bueno, digamos de procesos, digamos de continuidad laterales, se desarrollan en funciones que están definidas a trozos. ¿Listo? Allí vamos a verificar esencialmente si existe la continuidad, ¿no? Pues, generalmente. Bueno, vamos entonces a evaluar la continuidad de esta función para x igual a 3. ¿Listo? Entonces vemos que está definido a trozos, ¿cierto? Entonces, para los x menores o iguales a 3, va a valer f de x igual a x, ¿cierto? Y para los mayores, simplemente va a ser f de x igual a 5, ¿cierto? Que sería pues una función constante, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo acá por izquierda, ¿listo? Por izquierda. Vamos a ver entonces cuál sería el comportamiento allí. Límite, cuando x se acerca, estamos hablando de x igual a 3, ¿cierto? Pero por izquierda, es decir, por el lado menor,
¿cierto? Por los menores estamos considerando en esta parte, ¿cierto? Que son las x menores, ¿cierto? Que se acercan hacia 3. Entonces aquí va a ser simplemente x, ¿cierto? Y entonces tendríamos aquí que este límite, pues, cuando lo evaluamos, ¿cierto? Evidentemente, pues esto va a ser igual a 3, ¿cierto? Ya tenemos esa parte allí. Ahora bien, ¿cuánto valdría f de 3 entonces? En este caso, f de 3, dice aquí, es importante considerar las condiciones que están aquí, ¿cierto? Dice aquí x menores o iguales a 3, ¿cierto? En ese caso va a ser que sea f de x, ¿cierto? Acá dice x mayores que 3, o sea, ese conjunto allí, perdón, este intervalo aquí no contiene a 3, está contenido en esta parte, ¿cierto? Entonces, lo tengo que evaluar cuando considero f de x igual a x, ¿cierto? Por lo tanto, esto va a ser igual, f de 3 será igual simplemente a f igual a 3, ¿cierto? Porque lo estamos evaluando en esta función, ¿cierto? F de x igual a x, ¿cierto? Cuando evaluamos con 3, pues me va a quedar simplemente f de 3 igual a 3, ¿no? Recordemos que el x igual a 3 está contenido acá, ¿cierto? Por eso estoy evaluando en esta función, ¿cierto? Entonces ya sabemos que f de 3 pues vale es igual a 3. Entonces tenemos que aquí se verifica pues la igualdad, ¿cierto? Por lo tanto, podemos argumentar que esa función pues vendría siendo continua, ¿cierto? Digamos, por izquierda, ¿cierto? Porque se verificó allí, ¿no? Entonces podemos verificar allí, ¿no? Entonces ahora vamos a verificarlo por la derecha. Entonces ahora lo vamos a hacer por derecha. Entonces tendríamos lo siguiente. Límite cuando x se acerca a 3. Por la derecha estarían pues los positivos, por decirlo así, los mayores. O sea, los mayores ya no estaríamos hablando de este intervalo, sino que estaríamos hablando de los mayores y nos estaríamos aproximando a 3, ¿cierto? Las x mayores que 3, ¿cierto? Básicamente, aquí tenemos como decir nuestra recta numérica, ¿cierto? Y aquí por aquí está 3 y existen unos elementos mayores que están por acá, ¿cierto? Y otros que están los menores hacia acá, ¿cierto? Los mayores están pues de este lado de acá, que son los que nosotros estamos considerando acá. Bueno, entonces, como estamos considerando los x mayores aquí, ¿cierto? Por el lado de los mayores que se acercan hacia 3, ¿cierto? La función dice que es igual a 5. Entonces aquí ya no vamos a escribir x, sino 5, ¿cierto? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que cuando evaluamos este límite, tendríamos el límite de una constante. Y este límite de una constante, pues, es ella misma, ¿cierto? Es decir, ese límite será igual a 5. Anteriormente, habíamos encontrado que f de 3, ¿cierto? Era igual a 3, ¿cierto? Por lo tanto, podemos verificar que este límite por la derecha será diferente del f sub 3, ¿cierto? Eso nosotros lo podemos verificar, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que por derecha no será continuo. Entonces, por derecha no es continuo. Es continua en x igual a 3,
¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que nosotros encontramos en este ejercicio? Nosotros encontramos que por izquierda resultó ser continua y por derecha no es continua, ¿cierto? Para que sea continua, esta función tiene que, digamos, ser continua tanto por derecha y por izquierda, ¿cierto? Pero acá no fue el caso, ¿cierto? Por lo tanto, esta función será discontinua para x igual a 3. Bueno, eso era todo lo que les iba a mostrar en este video. Les agradezco por su atención. Hasta un próximo video. Muchas gracias.